A todos, un gusto, la verdad que es enriquecedor poder compartir esta mañana de sábado. Primero pues quiero que se den un aplauso para ustedes, por favor, fuerte, por tomarse el tiempo de estar acá y venir a aportar pues parte de su conocimiento y ese liderazgo y esos dones que Dios ha puesto en ustedes. Les quiero contar una historia que se llama La Copa de tus Sueños. Yo creo que el insight y el corazón, el ADN de lo que tengo es convertir los sueños en realidad. Acá está Gabriel, pusiste el nombre de Guatemala en alto, que no es muy común. Fue darte cuenta que los sueños se pueden convertir en realidad si realmente trabajamos a través de ellos. Entonces, hoy quiero contarles la historia de un niño que no tuvo papá, un niño que no tuvo la oportunidad de estudiar más de llegar a segundo básico, porque en su casa no habían recursos. Un niño que a temprana edad, cuando él tal vez no lo había pedido, cuando él solo era un niño y no esperaba eso, sufrió mucha vergüenza, porque a su alrededor veía que todos los que estaban a la par de él pues tenían oportunidades de poder estudiar y de poder tener muchas cosas que él no tenía. Sin embargo, ese niño tenía una característica en común. Era un gran soñador. Desde pequeño él tenía, pero sueños muy, muy grandes, que pasaban solo en su mente. Y él siempre, dentro de esos sueños desde pequeños, era poder hacer que a través de lo que él podía hacer, el nombre de Guatemala pudiera sonar en muchos lados. Y ese era el sueño de ese niño. Y muchas veces, a pesar de que hay mucha falta de oportunidad en nuestro país y en nuestros barrios, Dios siempre nos va a dar un don, y depende qué hagamos nosotros con ese don. Si nosotros tomamos las decisiones correctas, creo que no es poner una excusa que no haya estudio, puede hacer lo que nos pueda detener para alcanzarlo, pero si realmente ponemos la disciplina y el esfuerzo, creo que se pueden lograr. El don de ese niño era jugar al fútbol, y lo hacía muy bien. Era alguien que tenía muchas capacidades para jugar al fútbol, era diferente. Y estando él en su barrio, jugando fútbol, en esa transición de niño a adolescente, a los 16 años, llega alguien, lo ve y lo ficha para Municipal a sus 16 años, ni siquiera pasó por el proceso de especiales. Y en ese momento ese niño que no tenía oportunidades, que no había estudiado, ya tenía un sueldo, le habían ofrecido por jugar en un equipo de Liga Mayor, y ya tenía un sueldo, y de la noche a la mañana ese niño estaba en el mismo bus, en el mismo hotel concentrado, y jugaba en el mismo equipo de los que meses antes y años anteriores eran los ídolos en su televisión. Pero cuando el éxito llega por sorpresa y no estamos preparados, a través de los valores, a través de la educación, a través de la formación, tenemos que tener mucho cuidado, porque no tenemos carácter para saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Y lastimosamente el deporte en Guatemala, como decías, el deporte puede transformar vidas. Ni la política ni la religión tienen el alcance de lo que el deporte puede llegar a ser. Pero si el liderazgo, hoy oigo que todos pues hablan y tienen un temor a Dios, hablan de un propósito, qué rico escuchar líderes así. Pero en el deporte no siempre encontramos a esos líderes así. Porque ese niño de 16 años se topó con su ídolo que él miraba en la televisión, y de la noche a la mañana él estaba a la par de él, y ese ídolo le dijo, ve a la tienda en Cobán, en una concentración en Cobán, y le dijo, ve a la tienda y ve a comprar unas cervezas, porque a ti nadie te conoce. Ese niño se puso una gorra, una chumpa, porque su ídolo se lo había dicho, regresó con 2 maletines de cervezas, tomaban, se sentó y le dijeron, tómate una cerveza. Ese niño que traía golpes y heridas ocultas en su corazón por las faltas de oportunidades y que solo quería jugar fútbol. Él no tenía, un niño es ingenuo, un niño es noble, un niño tiene sueños, un niño solo quiere sonreír, solo quiere bailar, solo quiere amar, solo quiere abrazar. Pero cuando nos falta todo eso, ese niño por pertenecer dijo, me voy a tomar esa cerveza. Una cerveza
que se ve tan frágil como este hilo, que uno puede decir, es solo una cerveza. Pero después de esa cerveza dijo, estoy olvidando un poquito que no tengo papá, me voy a tomar 2. Ya era un poquito más difícil romper. Pero luego vino y dijo, quiero un cubetazo. Y ya amarró su sueño, y su sueño ya se estaba perdiendo, porque un deportista tiene que ser sano. Luego vino, renunció a su sueño, porque ya no podía salir, que ya no era una cerveza, eran botellas las que él se tomaba. Luego renunció a su sueño, y no solo sabiendo que él ya no podía salir, no teniendo estudios, y sabiendo solo jugar al fútbol, decidió poner bares. Y él ya no deshacía su vida, sino que deshacía la vida de miles de personas que ya no podían salir de ese liderazgo negativo, de poder ser un líder positivo a un líder negativo. ¿Puedes venir, Romerito, por favor? Luego vino y encontró una mujer que confió en él, a la cual envolvió y a través de su alcoholismo la perdió. Poné tu mano acá, por favor. Así. Así. Y luego envolvió a su hija de 2 años, cayendo a una cadena generacional de abandono de padre. No podía salir su hija, no podían salir los clientes, renunció a su sueño y ese hilo frágil que se veía de una cerveza, hoy es imposible poder soltarlo. Gracias, Romerito. Y quiero decirles algo, ese niño fui yo, pero lo que yo creí que era el final, porque fue terrible. O sea, les puedo decir que toqué fondo, literalmente. Alcancé el éxito, acá muchos, pues varios me conocen, tengo la oportunidad de conocer, no sabía que iban a estar acá, pero saben que pues alcancé el éxito en su momento como un líder completamente negativo. Y el golpe fue muy duro. El golpe fue muy duro y solo por la gracia de Dios, yo hoy estoy parado enfrente de este lugar, pudiendo compartir parte de mi historia con orgullo, porque lo que yo creía que era el final, solo era el propósito que Dios tenía para mí. Yo quiero decirte que a través de mi historia, pues Dios hoy ha formado un líder, ha formado un mentor, ha formado un constructor de programas del desarrollo a través de los valores del deporte. Y entendí que mi caída tenía un propósito. Y hoy quiero compartir con ustedes pues esos principios que transformaron mi vida. Y de poder dejar, pues si alguno ha leído la Biblia alguna vez, el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Que era Saulo de Tarso antes de su conversión. Era cómo podemos ser líderes excelentes y apasionados. No te escuché, pero varios dijeron que hablaste de la pasión. Me encanta la pasión. La pasión te lleva a la excelencia y la excelencia te lleva al fruto. Y cuando Pablo de Tarso era el mayor perseguidor de los cristianos, los mataba a cada uno que hablaba de Jesús, los mataba, los perseguía y los encarcelaba. Pero cuando Dios lo tocó, se convirtió en el mejor, en el que más libros escribió de la Biblia, en el que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo escuché esa historia, porque todos tenemos una historia digna de ser contada, de la cual no nos tenemos que avergonzar nunca, entendí que había una oportunidad para mí. Y empecé a tener temor de Dios. Y empecé a decirle y me rendí y le dije, Dios, yo no puedo. Quiero que me transformes y me vuelvas un líder. El temor a Dios es hacer lo correcto aunque nadie me vea. ¿Sí? Y eso lo cambia absolutamente todo. Y del temor a Dios vino el segundo principio que apliqué y fue la identidad. Cuando no sabes quién sos, cualquiera te puede definir. Cualquiera te puede impulsar a una pandilla, a una primera cerveza, a un primer cigarro, a un puro de marihuana. He visto morir amigos a través de esas decisiones de la falta de identidad. Y eso forma tu carácter. Y cuando tenés carácter, es cuando sos inquebrantable, cuando tu sí es sí y tu no es no. No importa cuánto cueste, pero vas por lo que tú crees que Dios ha puesto en ti como visión y como propósito.
Y el cuarto, me encantaría poner más porque yo creo que principios para poder alcanzar lo que nos proponemos son muchos, no son 4. O sea, pero a veces es bueno aunque sea tener solo uno, pero aplicarlo hasta poder lograr nuestras metas. Y el cuarto es la empatía. Y ese es el más valioso de todos, ¿sí? No olvidarnos de dónde salimos, no olvidarnos quiénes somos, no olvidarnos a quién representamos. El llegar a niños sin oportunidad como yo la tuve para crear un impacto integral y sostenible para el futuro. Este es el proyecto que yo vengo creyendo desde hace un par de años, en el cual he persistido, he creído y hoy puedo decir que estamos listos para poder salir y ver el fruto de mi historia. Y decidimos pues crear algo nuevo que mejorara la vida de las personas. Y el primer paso no es por qué lo hacemos, sino que es por quiénes lo hacemos. Y he apostado por los chicos, por esos chicos que no quiero que pasen lo que yo un día pasé. Porque cuando no existen oportunidades, es muy fácil tomar las decisiones correctas, más en los barrios, por eso se llama Juega por tu barrio. Porque las pandillas nos tienen de rodillas, nos tienen arrodillados. Y los niños toman esas decisiones porque no existen programas que a través del deporte puedan llevar valores. Les decía que somos un grupo de guatemaltecos con la honesta intención de crear un impacto positivo en nuestro país. Tenemos más de 10 años de experiencia creando torneos de fútbol infantil como la Copa Coca-Cola, Cementos Progreso y Bantrao, y hemos desarrollado proyectos de impacto educando de manera integral. Hace 4 años arrancamos un proyecto en Puerto Barrios donde tenemos a 400 niños a los cuales pues nosotros les damos todas las herramientas para que ellos puedan pues ser estrellas dentro y fuera de la cancha. Bienvenidos a Juega por tu Barrio, el torneo de fútbol infantil metropolitano que marcará el inicio de nuestro sueño. Vamos a tener 240 equipos representando a cada uno de los 6 territorios en el área metropolitana. En este 2026 salimos de la zona 1 a la zona 22 y sus municipios. Vamos a tener 3.600 niños compitiendo en 636 partidos. Seremos en esta primera edición el torneo de fútbol más grande de Centroamérica en la historia. Y no digo esto por vanidad, sino que fue un reto que me puse al saber que si hay proyectos que pueden trascender sin dejar algo, sin construir un legado o sin portar algo en nuestra sociedad, ¿por qué los líderes que traemos algo positivo no podemos pensar en grande? Entonces vamos a tener en cada juego capacitaciones previas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a llevar ayuda social antes de cada partido y vamos a tener pues este campeonato durante 3 meses, 12 fines de semana. Vamos a tener a 6 marcas que apadrinaron a cada uno de los sectores. Estamos con la iniciativa privada, ¿verdad? Con un tema de responsabilidad social empresarial.